Estamos en Balduero, concretamente en La Tenada, aquí encima de todos los viñedos, y hoy os quisiera hablar de beber vino tinto en verano, que no es lo mismo que tinto de verano. Nos centramos. Tenemos una botella de crianza. Es un vino criado, como sabéis, el Balduero Crianza es un vino que está criado durante 18 meses en 2 tipos de barrica distintas. Bien, y además también ha estado en botella. En botella ha estado como un año, año y pico. Esto quiere decir que es un vino bien criado. Se podría decir que el Crianza Balduero es un vino con alma, incluso de reserva. Pero llega el verano y entonces se nos mete en la cabeza que el verano es solo para blancos y rosados. Pero ¿qué va? Estamos muy equivocados. Lo importante es dar con la temperatura a la cual el vino nos va a ser agradable. Y en este sentido os quería decir que no debemos de tener el más mínimo complejos ni prejuicios al respecto. Cogemos una botella, estamos en casa o estamos en el restaurante y nos sacan una botella y nos la sacan a lo que se llama temperatura ambiente, o quizá, y en el mejor de los casos, resulta que la tenían en una cave, en un guardador de vinos, en el cual lo mismo la tienen pues sobre los 17 grados. ¿Por qué? Porque la gente piensa que un vino con crianza tiene que servirse a 17, 18 grados. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que estamos en un restaurante, estamos en nuestra casa y es verano. Y lo mismo estamos a 30 grados, a 30 y pico, 25 o de 25 vamos a decir hasta 35. ¿Qué ocurre? Nosotros hoy en día tomamos los vinos en copas de este estilo, copas como esta. Son copas grandes donde la superficie de contacto del vino con el ambiente es muy amplia, es decir, poco vino toca muchísimo el ambiente que le rodea, es decir, poco vino está en permanente contacto su superficie con la temperatura ambiente. Si realmente nosotros estamos, pongamos por caso, a 25 o 30 grados, en el momento en que tú sacas un vino de donde esté guardado, que está a 18 grados y lo pones en la copa, el vino va a tardar exactamente 3 minutos con esta superficie en la que le damos en la copa para ponerse a la temperatura ambiente. ¿Y qué es un vino en pleno verano a 25 o 30 grados? Pues es un brebaje difícilmente digerible. Y os explico por qué. Porque el vino tiene 3 componentes en su estructura, en su esqueleto. Tiene el alcohol, tiene el tanino y tiene la acidez. Bien, ¿cómo se comportan estas 3 características del vino respecto a la temperatura? Pues os iré contando de una en una. Bien, la acidez total, que es algo absolutamente fundamental en un vino para que dure en el tiempo, realmente respecto a la temperatura y las sensaciones que nosotros podemos percibir, si esa acidez total cambia de temperatura pues de 18 o 15 grados a 25, pues no lo vamos a percibir mucho, no nos va a molestar. Pero pasamos al grado, es decir, el contenido alcohólico. Yo no sé si vosotros habéis hecho alguna vez la prueba, pero os daréis cuenta que el alcohol evapora, es decir, se vuelve gas a una muy baja temperatura, es decir, el alcohol no necesita como el agua hervir a 100 grados para evaporar, no, el alcohol evapora a temperatura ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si realmente el alcohol del vino se pone a una temperatura superior a los 17-18 grados, va a evaporar muy rápidamente y la sensación primera que nosotros vamos a tener va a ser en el olfato, en la nariz. Nos va a dar pues como un poco una bofetada de alcohol en la nariz. Después,
en la boca, ¿qué nos va a pasar si ese contenido, ese poco contenido alcohólico, que va a tener entre 12 y 14 grados, el contenido alcohólico de un vino, pero qué va a pasar en la boca? ¿Cuál va a ser nuestra sensación? Va a ser una sensación de calidez, es decir, calor, es decir, algo que no nos va a gustar ni estando a una temperatura buena, pero si encima estamos a una temperatura en la que nosotros ya sentimos calor exterior sobre nuestra superficie, sobre nuestra piel, el meter algo en la boca que contribuye a que nuestra sensación de calor sea mayor, no va a ser en absoluto agradable. Bien, y hablamos del tanino. El tanino es algo que viene en el vino tanto de la piel de la uva como luego de su crianza en la madera. El tanino es esa sensación o es esa sustancia que a nosotros nos da una sensación de astringencia. Es decir, imaginaros que cogéis una pera verde o una manzana verde y mordéis. Esa sensación que nosotros tenemos como a mitad de la lengua aproximadamente, esa sensación de aspereza, vamos a llamarlo así, que es la astringencia, esa es la sensación cuyo responsable es el tanino del vino. Realmente algo muy interesante cuando el vino se toma a una buena temperatura, porque es una de las características que dan una sensación de persistencia en la boca al vino. Es decir, es absolutamente deseable un tanino bueno, un tanino que no sea agresivo, es absolutamente deseable en un buen vino. Pero ¿qué ocurre cuando ese tanino está a una muy alta temperatura, que para nosotros puede ser 20 y pico grados? 22 grados, 25, ya no te cuento si bebemos el vino a 30 grados. ¿Qué sensación tenemos nosotros? Pues tenemos una sensación de algo demasiado pastoso en la boca. Entonces, fijaros, ¿qué ocurre cuando realmente un tinto se bebe a una temperatura demasiado alta, que insisto puede ser mayor de 20 grados? Pues ¿qué pasa? Que todas estas sensaciones desagradables de las que os acabo de hablar se hacen más patentes, se hacen patentes para cualquiera, aunque no seamos capaces de identificarla. Y de ahí viene nuestro rechazo a decir, no bebo un vino tinto cuando hace calor, no me apetece. Bien, pues explicado esto, os tengo que decir que esto tiene una solución muy práctica, que es sencillamente enfriar el vino un poco más. Sin pasarse, pero a una temperatura de, por ejemplo, 10 graditos, algo así. ¿Por qué 10 grados? Os lo digo porque cuando nosotros saquemos el vino a esa temperatura, el vino va a caer en la boca y enseguida va a tomar una temperatura un poco superior. Por lo tanto, os cuento, ¿qué podemos hacer con una botella de vino caliente? Y vamos a llamarla además así, con descaro, caliente. Una botella que está a una temperatura excesiva, superior a de 20 para arriba. Pues es muy sencillo, tan sencillo como o meterla en la nevera antes de abrirla, por ejemplo, media horita, una horita, dependiendo de la potencia de nuestra nevera, o imaginemos que no lo hemos pensado, no hemos pensado en tomar el tinto, pero sobre la marcha se nos ocurre, o se nos ocurre en un restaurante porque nos traen el tinto caliente. Pues ¿qué hacemos, señores? Tranquilamente cogemos y pedimos una cubitera y lo metemos, que lo tenemos ahí 10 minutillos, un cuartito de hora, y el vino sale a una temperatura absolutamente perfecta. ¿Qué es una temperatura perfecta? Pues mirad, si vosotros estáis en un sitio, aquí en España o en el resto del mundo, donde la temperatura exterior es elevada, pongamos por caso, no sé, 30 grados o 20 y muchos, bien, pues yo creo que el vino deberíais de ir a una temperatura de 10-12 grados. ¿Que la temperatura es menor? Pues os podéis mover en 12-13 grados.
Pero yo siempre digo, un tinto en los ambientes en los que nos movemos, incluso en invierno, que estamos a una temperatura en un restaurante en casa de 20-22 grados, un tinto, lo ideal sería sacarlo a la mesa no más elevado de 12-13 grados. ¿Por qué? Porque en un momento se va a poner a una temperatura de 15-16 grados, que a nosotros nos va a resultar perfecto en la boca. Voy a servir mi vino y, claro, todo esto de los grados tampoco hace falta estar con el termómetro, ¿eh? Que nuestro mejor termómetro es nuestra boca. Que un vino se tiene que beber, y cada uno lo debe de beber, a la temperatura que le sea agradable. Hay que quitarse de encima todos esos mitos que expertos y sobre el vino, sobre cómo tomar el vino, sobre lo complicado que puede ser tomar un vino. No, señores, lo más importante de un vino, ¿sabéis qué es? Que nos guste. Y lo que tenemos que buscar es las condiciones que hagan que nos guste. ¿A quién? A nosotros. Diga lo que diga quien lo diga. Así que yo me he preparado este vinito estupendamente bien. Aquí tenemos nuestro crianza y ahora sí que puedo hacer una cata de nuestro crianza. ¿Por qué? Voy a probarlo. Primero voy a probarlo en la boca, que es donde más nos puede molestar la alta temperatura, o la baja, pero la alta. Ahora estamos hablando de altas temperaturas. Está perfecto de temperatura. En 3-5 minutos va a coger un poquito más y yo sé que se nos va a poner, porque lo capto en la boca, se nos va a poner sobre los 13-15 grados. Como hace calor, porque ahora mismo aquí estamos como 25 grados y yo siento calor, pues entonces me va a gustar mucho. Y ahí sí que podemos hacer una cata, podemos bebérnoslo el vino, podemos disfrutarlo con amigos y demás. Voy a entrar a catar someramente nuestro crianza, ya que estamos delante de él. El Balduero Crianza, como os he dicho, es un vino con alma de reserva. Pero insisto, eso no quiere decir que no se pueda probar, que no se pueda beber en situaciones absolutamente informales, disfrutando con lo que sea, con amigos, en una barra, con un huevo frito delante. Es un vino muy versátil. Es un vino que sale a una mesa bien puesta y puede pasar por un reserva, y sale a una mesa más sencilla y es un vino que apetece muchísimo beberlo, que siempre se nos va a acabar la botella y vamos a querer abrir otra. Bien, tenemos un buenísimo color, ¿eh? En eso no influye la temperatura, por supuesto, ¿eh? Y en la nariz hemos dado con la temperatura idónea, porque yo me lo acerco y con la nariz veo el vino, no me llega el alcohol, no, el alcohol no lo tapa todo, en absoluto. Estoy viendo el vino, me permite esta temperatura ver la fruta, me permite ver las dos maderas que tiene, que perfectamente conjugadas con el vino, el láctico que tiene este vino, ese recuerdo un poco se puede decir a zarzamora, un poco a esa fruta más roja, ¿eh? Y esas maderitas ahí perfectamente ensambladas y elegantonas, que le da un toque de distinción al vino en la nariz. Genial, huele fenómeno, y está a una temperatura perfecta, porque todas las sustancias volátiles que tiene el vino están haciendo que todos esos aromas me lleguen hasta arriba. Y el alcohol no está interfiriendo en eso. ¿Vale? Está dejando que actúen las sustancias volátiles del vino para que me traigan todos sus aromas, los aromas desde el suelo, esa larguísima crianza, más luego esa botella. La botella también se le nota este vino en la nariz, ¿eh? Esa reducción perfecta, que ensambla todos los aromas que hemos ido cogiendo en la larga crianza. Pues mira, lo iba a echar aquí, pero la verdad es que está tan agradable de temperatura que va para adentro, sinceramente, porque está buenísimo.
hemos conseguido, bajando la temperatura de este vino, que el tanino resulte algo agradable en la boca, que le da estructura y persistencia. Hemos conseguido que el alcohol no nos moleste en absoluto, sino que forme parte de lo que es la parte dulce, entre comillas, de un vino, aunque son vinos por supuesto secos, pero tenéis que saber que el alcohol, todos los alcoholes son sustancias que nos dan una sensación dulce en la boca. Bien, pues hemos conseguido que el alcohol esté ahí perfectamente ensamblado. El tanino en absoluto resulte agresivo, sino resulta parte del esqueleto, esa parte que nos da una sensación de buena estructura del vino. Y al mismo tiempo todos los sabores se repartan por la boca, porque la temperatura permite que todos esos sabores se repartan por la boca y no resulten una línea, no resulten algo agresivo, no resulten algo aburrido. Se bailan en nuestra boca gracias a la buena temperatura a la que hemos servido este vino en la copa. En fin, pues como el vino es para disfrutarlo, y yo no quisiera daros más la lata con este tema, simplemente os quería demostrar que Balduero, crianza, fresco, ¿por qué no?